Imagina un futuro donde la humanidad se ha aventurado más allá de las estrellas, encontrándose con maravillas y terrores inimaginables. Ahora, visualiza esto, no naves espaciales, no estaciones orbitales, sino un hogar humilde, desgastado por el tiempo y las batallas, donde un hombre, curtido por incontables conflictos galácticos, se enfrenta a su desafío más grande. Un desafío que no involucra armas de plasma ni estrategias de guerra interestelar, sino la crianza de una criatura legendaria. Una criatura que, en este vasto universo, es tanto un mito como una amenaza real, un dragón. Pero no un dragón adulto, sino un crío salvaje, lleno de fuego y furia, y lo que es más impactante, un crío que necesita ser educado. ¿Cómo moldea un veterano de guerra a un joven dragón? ¿Qué tipo de disciplina se necesita para domar el corazón de una bestia milenaria y, al mismo tiempo, protegerlo del universo que los rodea? Bienvenidos a una historia de supervivencia, paternidad inesperada y el significado de la verdadera disciplina en un rincón olvidado de la galaxia. Prepárense, porque esta no es una historia de guerra, sino una de hogar, familia y el legado de la humanidad. Y si creen que ya saben lo que viene, piensen de nuevo. La nave de exploración, Vagabundo Estelar, había estado a la deriva durante siglos en los sistemas exteriores, una misión de reconocimiento rutinaria que se había vuelto monótona para el comandante Elara Vance. Sus ojos, acostumbrados a la inmensidad del vacío y a las complejas lecturas de sensores, detectaron una anomalía inusual en un planeta desolado, catalogado como clase G7 inhóspito. Era una lectura energética fluctuante, demasiado intensa para ser una actividad geológica natural, demasiado errática para ser una señal artificial. A pesar de los protocolos de misión que dictaban evitar encuentros no programados, una curiosidad irrefrenable, o quizás un presentimiento, la impulsó a descender. La atmósfera era irrespirable, un cóctel tóxico de azufre y metano, pero bajo el dosel de rocas escarpadas y formaciones cristalinas que se elevaban como agujas hacia el cielo púrpura, encontró el origen de la señal. Un nido. Un nido gigantesco, hecho de metal retorcido de naves estrelladas y huesos de criaturas desconocidas. Y en su centro, un diminuto punto de calor y vida, un pequeño ser cubierto de escamas oscuras y brillantes. Sus ojos amarillos, intensos y curiosos, se abrieron para mirarla. Era un crío de dragón, no más grande que un perro de tamaño mediano, y estaba solo. Completamente solo en un mundo olvidado por la galaxia. Elara sabía que no podía dejarlo allí. Las regulaciones de la Federación Galáctica eran estrictas con respecto a la interferencia con especies nativas, pero la lógica le decía que esta criatura no sobreviviría. Un nido de dragones abandonado era una señal de una tragedia mayor. Lo llevó a bordo del Vagabundo Estelar, un acto que violaba innumerables artículos del Código de Conducta. El pequeño dragón, al que apodó Ignis, se adaptó sorprendentemente rápido al entorno de la nave. Sus instintos primitivos chocaban con la alta tecnología, pero su inteligencia era innegable. Ignis aprendió a navegar los pasillos, a interactuar con los sistemas básicos de la nave y, lo más importante, a vincularse con Elara. Para el pequeño dragón, Elara no era una compañera de especie, sino su protectora, su figura materna, la única constante en su nueva existencia. Pero Elara no era bióloga, ni zoóloga. Era una exploradora y, antes de eso, una veterana de las guerras de unificación, una soldado endurecida por años de combate. Sabía cómo liderar un pelotón, cómo pilotar una nave a través de un campo de asteroides, cómo sobrevivir en los entornos más hostiles de la galaxia. Pero no sabía cómo criar a un crío de dragón, una criatura cuyo potencial destructivo era legendario. Elara sabía que Ignis necesitaba más que solo alimento y refugio, necesitaba guía, necesitaba límites. Necesitaba disciplina. El entrenamiento comenzó de forma rudimentaria. Ignis era, por naturaleza, una criatura de fuego y furia. Sus primeros brotes de aliento de fuego, aunque pequeños y erráticos, eran un recordatorio constante del poder latente que poseía. Elara tuvo que ingeniárselas para enseñar al joven dragón a controlar sus impulsos. Las sesiones diarias de entrenamiento se convirtieron en un ritual. No se trataba de someter a Ignis, sino de canalizar su energía. Elara construyó un campo de tiro improvisado en una de las bahías de carga, utilizando restos de chatarra espacial como objetivos. Le enseñó a Ignis a dirigir su aliento de fuego, a concentrarlo, a modular su intensidad. La paciencia de Elara era infinita, su voz firme pero suave, sus movimientos medidos y deliberados. Ignis, por su parte, era un alumno entusiasta, aunque a veces impulsivo.
Sus errores eran espectaculares, a menudo resultando en paneles chamuscados y el olor a metal quemado impregnando la nave. Pero cada vez, el Ara lo guiaba de vuelta, repitiendo las lecciones, reforzando los límites. El Ara también introdujo conceptos de autocontrol, utilizando métodos que había aprendido en los campos de entrenamiento militar, adaptados a la fisiología de un dragón. Espera, alto, fuego controlado, se convirtieron en comandos fundamentales. La nave, que antes había sido el hogar solitario de el Ara, se transformó en una escuela, un campo de entrenamiento y un hogar. A medida que Ignis crecía, también lo hacía su inteligencia y su vínculo con el Ara. La rutina se estableció firmemente, entrenamiento de vuelo simulado en gravedad cero, ejercicios de agilidad por los pasillos de la nave y lo más crucial, las lecciones de modales. El Ara se dio cuenta de que Ignis, a pesar de su naturaleza salvaje, era capaz de comprender conceptos complejos de comportamiento. Le enseñó a no utilizar su fuerza bruta dentro de la nave, a respetar los objetos, a distinguir entre lo que era un juguete y lo que era equipo vital de la nave. Estas lecciones no eran solo para la seguridad de la nave, sino para la seguridad de Ignis mismo en un universo que no entendería ni toleraría su naturaleza. El Ara también le inculcó un sentido de responsabilidad. Ignis aprendió a patrullar la nave, a alertar a el Ara sobre cualquier anomalía en los sensores. Era una forma de darle un propósito, de integrarlo en la vida de el Ara, de enseñarle que su poder no era solo para la destrucción, sino también para la protección. Los momentos de juego eran tan importantes como los de entrenamiento. El Ara y Ignis compartían vuelos imaginarios a través de la galaxia en la cabina de mando, y el Ara le leía historias de la antigua Tierra, cuentos de caballeros y dragones que Ignis parecía absorber con fascinación en sus brillantes ojos. Este no era un dragón cualquiera, y el Ara no era una madre cualquiera. La adolescencia dracónica de Ignis llegó con sus propios desafíos. Su tamaño aumentó exponencialmente, sus alas se hicieron más fuertes, sus garras más afiladas y su temperamento más volátil. Los brotes de aliento de fuego se volvieron más potentes y difíciles de contener. El Ara se enfrentó a un dilema. Ignis era ahora un adolescente impulsivo, lleno de energía incontrolable y una creciente conciencia de su propio poder. Hubo incidentes, un panel de control chamuscado por un estornudo inflamado, una sección de la pared derretida por un momento de frustración. El Ara sabía que no podía castigar la naturaleza de Ignis, pero podía enseñarle a controlarla. Implementó un sistema de tiempo fuera, en una de las bahías de carga, un espacio seguro donde Ignis podía liberar su energía sin causar daños. También introdujo la meditación, enseñando a Ignis a concentrar su mente y calmar sus impulsos a través de ejercicios de respiración adaptados a su fisiología. Estas sesiones eran extrañas de ver, una mujer humana y un joven dragón, sentados en silencio, respirando rítmicamente. Pero funcionaban. Ignis aprendió a reconocer las señales de su propia agitación y a redirigir su energía antes de que se descontrolara. El Ara estaba moldeando no solo un dragón, sino un ser consciente, capaz de discernir y de elegir. La burbuja de el Ara e Ignis en el vagabundo estelar no podía durar para siempre. Un día, mientras se acercaban a un puesto de avanzada comercial remoto para reabastecimiento, sus sensores detectaron una nave de patrulla de la Federación Galáctica. El Ara sabía que si descubrían a Ignis, sería una catástrofe. Los dragones eran considerados especies peligrosas, a menudo cazados o capturados para experimentos. No había forma de que entendieran el vínculo entre ella y su hijo adoptivo. El Ara tuvo que tomar una decisión. Esconder a Ignis era una opción, pero temporal. La mejor defensa, pensó, era la verdad, pero una verdad controlada. Enseñó a Ignis una serie de señales y comandos complejos que indicaban peligro, ocultarse, mantener el silencio. También le explicó, de la mejor manera que pudo, la importancia de no revelar su verdadera naturaleza a extraños. La nave de patrulla abordó el vagabundo estelar para una inspección de rutina. Los oficiales de la Federación eran eficientes y escrupulosos. El Ara se mantuvo tranquila, su corazón latiendo con fuerza. Ignis, siguiendo sus órdenes, permaneció perfectamente quieto, invisible en un compartimento de carga modificado. El Ara se dio cuenta en ese momento de la magnitud de lo que había creado, un dragón disciplinado, capaz de comprender y ejecutar estrategias complejas. El peligro pasó, pero la experiencia dejó una marca. El mundo exterior era un lugar peligroso para Ignis, y el Ara era su única protectora.
Con el crecimiento de Ignis, sus necesidades dietéticas se volvieron inmensas. La nave no podía soportar su apetito sin agotar los recursos. Elara se dio cuenta de que Ignis necesitaba aprender a cazar, no solo para su propia supervivencia, sino también para entender su lugar en la cadena alimenticia natural de los planetas. Decidieron aterrizar en un planeta inexplorado, un mundo primitivo y salvaje, lejos de las rutas estelares. Allí, Elara comenzó la siguiente fase de su educación. Le enseñó a Ignis los principios de la caza furtiva, del seguimiento, de la paciencia. Le mostró cómo identificar presas, cómo usar el viento y el terreno a su favor. No se trataba de matar por el placer de matar, sino de la supervivencia y el respeto por el equilibrio natural. Elara, con su experiencia militar en la supervivencia en entornos hostiles, fue una maestra formidable. Le enseñó a Ignis a distinguir entre lo que era una amenaza y lo que era alimento. Le inculcó la importancia de no abusar de su poder, de cazar solo lo necesario. Estas lecciones de caza eran también lecciones de humildad y respeto por la vida. Ignis aprendió que, a pesar de su inmensa fuerza, seguía siendo parte de un ecosistema y que su existencia dependía de su capacidad para interactuar con él de manera responsable. La disciplina de la supervivencia era tan crucial como la del autocontrol. Durante sus viajes por los confines de la galaxia, Elara e Ignis se encontraron con situaciones que pusieron a prueba la disciplina del joven dragón. En una ocasión, se toparon con un grupo de contrabandistas que intentaban saquear un planeta primitivo, esclavizando a sus habitantes. Los contrabandistas, al ver a Elara sola, la subestimaron. Pero no contaban con Ignis. Elara le dio la orden. No de aniquilación, sino de disuasión. Ignis emergió de las sombras, su tamaño imponente, sus ojos brillando con fuego. Pero en lugar de atacar indiscriminadamente, siguió las instrucciones de Elara al pie de la letra. Destruyó sus naves, inutilizó sus armas, pero dejó a los contrabandistas ilesos, aterrorizados y huyendo. Fue una demostración de poder controlado, de fuerza utilizada con propósito y disciplina. Los habitantes del planeta, al principio aterrorizados por el dragón, pronto se dieron cuenta de que él era su salvador, su protector. Otro encuentro fue con una especie alienígena pacífica, pero tecnológicamente avanzada, que quedó fascinada por Ignis. Elara, confiando en el entrenamiento de su hijo, le permitió interactuar con ellos bajo su supervisión. Ignis demostró una inteligencia y una paciencia que sorprendieron incluso a Elara. Este no era un monstruo, sino un ser complejo, capaz de diplomacia y entendimiento, un testimonio del poder de la disciplina y el amor. Años después, Ignis ya no era un crío. Era un dragón majestuoso, más grande y poderoso de lo que Elara jamás hubiera imaginado. Sus escamas brillaban con un matiz metálico, sus alas se extendían como velas gigantes, y su aliento de fuego podía derretir el acero. Pero a pesar de su poder, mantenía la disciplina que Elara le había inculcado. Se había convertido en algo más que un simple compañero, era un guardián. Juntos, Elara e Ignis habían forjado una reputación a lo largo de los sistemas exteriores, una leyenda susurrada entre exploradores y comerciantes, la mujer solitaria y su dragón, protectores de los inocentes, defensores de la justicia. Ignis utilizaba su fuerza no para preservar. Se convirtió en un puente entre mundos, un ejemplo viviente de que incluso las criaturas más temidas podían ser moldeadas por la disciplina y el amor. La Federación Galáctica, que antes lo habría cazado, ahora los consideraba aliados invaluables en la exploración de nuevos mundos y la resolución de conflictos. Elara había logrado lo imposible, había criado a un dragón salvaje no solo para sobrevivir en el universo, sino para prosperar y convertirse en una fuerza para el bien. La historia de Elara e Ignis no es solo la historia de un veterano y un dragón. Es una profunda reflexión sobre la verdadera disciplina. No se trata de obediencia ciega o de la supresión de la naturaleza innata. Se trata de autocontrol, de propósito, de responsabilidad y de la capacidad de elegir. Es la lección de que el poder, sin disciplina, es caos, pero con ella, puede ser una fuerza transformadora. Elara, la veterana endurecida por la guerra, había encontrado en la crianza de Ignis su misión más grande y significativa. Había demostrado que la humanidad no solo es capaz de conquistar estrellas, sino también de nutrir y guiar, incluso a las criaturas más indómitas del universo. El legado de Elara e Ignis se extendió mucho más allá de ellos mismos. Inspiraron a otros a ver más allá de las diferencias, a buscar la conexión y el entendimiento en lugar del miedo y la destrucción.
En un universo lleno de infinitas posibilidades, la historia de un humano y un dragón nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en el poder bruto, sino en la capacidad de forjar lazos, de enseñar y de aprender. Y que, a veces, la mayor disciplina es la que aprendemos al abrir nuestro corazón a lo inesperado, transformando un crío salvaje en un héroe de la galaxia. La historia de Ignis apenas comienza, y con cada nuevo amanecer galáctico, la leyenda de la verdadera disciplina sigue resonando. ¿Qué otros milagros nos esperan en las estrellas?